Una vez más a su canal, el lugar donde desentrañamos los misterios detrás de nuestras celebridades favoritas y analizamos esas conexiones que van más allá de lo que vemos a simple vista. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, recuerdos y una confesión que ha dejado a millones de fans completamente boquiabiertos. Prepárense porque lo que Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de la televisión turca, ha confirmado recientemente no solo es una sorpresa mayúscula, sino que parece validar con una claridad impactante algo que Can Yaman, su icónico coprotagonista en Erkenci Kuş, llevaba tiempo intentando expresar. Es la pieza del rompecabezas que muchos esperaban, la chispa que reaviva una de las parejas más mágicas que hemos visto en pantalla, y créanme, lo que van a escuchar hoy es algo que realmente no se esperaban. Antes de desvelar todos los detalles y el impacto de estas palabras, si son nuevos por aquí y aman el mundo de las series turcas y las historias de amor que traspasan la ficción, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros análisis profundos y las últimas novedades que sacuden el panorama del entretenimiento. Vamos a ello. Desde el momento en que Erkenci Kuş, conocida en muchos países como Pájaro Soñador, irrumpió en nuestras vidas, supimos que estábamos presenciando algo extraordinario. La historia de Sanem y Candivit no era solo una comedia romántica más, era una explosión de química, de miradas cómplices, de una pasión tan palpable que trascendía la pantalla. Millones de espectadores en todo el mundo se enamoraron perdidamente de esta pareja, y con justa razón. La interacción entre Demet Özdemir y Can Yaman era de otro planeta. Había algo en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que se tocaban, que nos hacía dudar si lo que veíamos era pura actuación, o si estábamos siendo testigos de una conexión mucho más profunda y real. Y es aquí donde comienza la historia de la que Can Yaman en su momento fue el principal protagonista, y que ahora Demet ha confirmado de una manera que pocos imaginaban. Durante la emisión y el éxito arrollador de Erkenci Kuş, la especulación sobre una relación sentimental entre Demet y Can fuera de cámaras era el pan de cada día. Las redes sociales ardían con el famoso Candem y los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista buscando indicios de que su amor ficticio se había transformado en una realidad. Ambos en distintas ocasiones intentaron desmentir o matizar estos rumores, argumentando que eran buenos compañeros de trabajo, que la química era fruto de su profesionalidad y de la intensidad de sus personajes. Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros no terminábamos de creerlo del todo. Había una verdad latente, una energía innegable que escapaba a cualquier guión. Y en medio de este torbellino de especulaciones, fue Can Yaman quien, con su característica franqueza y sin pelos en la lengua, en varias ocasiones, dejó caer comentarios que para muchos sonaban a una especie de confesión a medias, a una validación de que esa conexión era realmente especial. Él habló abiertamente sobre la dificultad de separar al actor del personaje cuando se trabaja con tanta intensidad en una historia de amor. Mencionó la profundidad de las emociones que tenían que invocar y cómo, a veces, la línea entre la realidad y la ficción se volvía extremadamente difusa. ¿Recuerdan cuando comentó que para interpretar una pasión tan visceral, algo de esa pasión tenía que ser real, que no se podía fingir al 100% la intensidad de las miradas, de los abrazos, de los besos que sus personajes se daban? Aquellas declaraciones generaron controversia. Algunos lo tildaron de inmodesto, otros lo criticaron por supuestamente romantizar una relación profesional. Pero sus fans más acérrimos y muchos espectadores que captaron la esencia de su mensaje, entendieron que Can no estaba alardeando, sino que estaba intentando explicar la complejidad y el desafío emocional de su trabajo, especialmente con una compañera como Demet Özdemir, con quien la química simplemente fluía. Él sugería que lo que veíamos no era solo una interpretación magistral, sino el reflejo de una conexión genuina que ambos compartían, una especie de magnetismo que trascendía el set y que hacía que cada escena se sintiera tan auténtica, tan real. Can siempre fue bastante directo en sus entrevistas, a veces incluso un poco brusco para el estándar de la industria, pero su sinceridad era innegable. Él insinuó que la intensidad de su relación en la ficción era tan grande que era casi imposible no llevarla, al menos en parte, a la vida real. Él planteó la idea de que ese tipo de conexión va más allá de un simple papel, que los actores se contagian de los sentimientos de sus personajes cuando el trabajo es tan inmersivo y cuando la persona con la que trabajas es tan talentosa y carismática como Demet. Sus palabras, que en su momento pudieron parecer audaces o incluso polémicas, hoy resuenan con una nueva verdad. Y ahora llegamos al punto álgido de nuestra historia.
la sorpresa, la confirmación que nadie esperaba y que ha puesto patas arriba las redes sociales y el mundo del entretenimiento. Demet Özdemir, conocida por su discreción en asuntos personales y por mantener su vida privada alejada del ojo público, ha roto el silencio de una manera que, aunque sutil, es tremendamente poderosa. Recientemente en una entrevista o un evento público, los detalles exactos de dónde ocurrió varían, pero el impacto es el mismo. Mientras abordaba preguntas sobre su carrera y la evolución de sus personajes, surgió inevitablemente el tema de Erkenci y, por extensión, de su dinámica con Can Yaman. Y fue en ese momento, con esa sonrisa que tanto la caracteriza, pero con una mirada cargada de matices, que Demet finalmente abordó el tema de una forma que ha dejado a todos boquiabiertos. No lo hizo con grandes titulares ni con una declaración bombástica. Fue mucho más profundo que eso. Se ha reportado que Demet dijo algo en la línea de: lo que vivimos en ese set, la conexión que creamos era algo tan potente que a veces era difícil saber dónde terminaba Sanem y empezaba Demet, o dónde Can se fundía con el personaje de Candy Beat. Es cierto que había una intensidad que superaba lo meramente profesional y creo que Can, en su momento, quizás intentó expresar esa misma verdad de una forma que no siempre fue bien comprendida por el público o por la prensa. Esas palabras, amigos, son un terremoto. Esta declaración, aunque cuidadosa y diplomática, es una validación rotunda de todo lo que Can Yaman había estado insinuando durante años. Es la confirmación directamente de la boca de Demet, de que esa chispa que traspasaba la pantalla, ese magnetismo que nos hacía creer en el amor a primera vista y en los amores imposibles, no era solo un truco de guión o una interpretación magistral. Había algo más profundo, algo genuino que ambos compartían y que ahora, Demet, con una honestidad conmovedora y con el paso del tiempo que le ha dado perspectiva, ha decidido reconocer. Pensemos en lo que esto significa. Cuando Demet dice que había una intensidad que superaba lo meramente profesional, está abriendo la puerta a la posibilidad de que sus personajes se alimentaran de una conexión real entre los actores. No está confirmando un romance público o una relación formal que terminó, pero sí está reconociendo que la frontera entre el arte y la vida se desdibujó de una manera profunda. Está diciendo, en esencia, que Can Yaman tenía razón. Él no estaba inventando historias, estaba tratando de comunicar la complejidad emocional de un trabajo que los obligó a explorar sentimientos muy intensos con la persona que tenían enfrente. Su confesión es un eco directo de las palabras de Can, una validación tardía pero significativa. Ella misma reconoce que Can, quizás intentó expresar esa misma verdad de una forma que no siempre fue bien comprendida. Y es precisamente esa comprensión tardía la que le da a sus palabras un peso y una resonancia especiales. Es como si, después de todos estos años, Demet estuviera dando su propia versión de la verdad, una versión que coincide asombrosamente con lo que Can había estado diciendo desde el principio. Esta revelación es importante por varias razones. Primero, porque le da una nueva dimensión a Erkenci. Para los fans que siempre sintieron que había algo más, esta es la confirmación que estaban esperando. Valida sus instintos, sus teorías, sus deseos. Revitaliza el recuerdo de esa pareja, pero esta vez con un matiz de realidad que lo hace aún más especial. En segundo lugar, nos habla de la madurez de Demet. Han pasado años desde el final de la serie y ahora, desde una posición de mayor distancia y quizá de mayor paz personal, ella puede mirar atrás y hablar con una franqueza que antes era impensable. No hay presión de la serie en emisión, ni de las expectativas de los productores, ni de las intensas campañas de marketing. Simplemente la verdad, dicha con serenidad. Y en tercer lugar, nos ofrece una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la actuación, la fama y las relaciones en el ojo público. Los actores invierten una parte de sí mismos en sus personajes. Cuando esos personajes están tan profundamente enamorados y las escenas exigen una entrega emocional tan grande, es casi inevitable que algo de esa energía se transfiera a la vida real. Es una paradoja de la profesión. Cuanto más auténticos son, más corren el riesgo de que la ficción se filtre en su realidad. Can Yaman fue valiente al hablar de ello cuando las heridas estaban frescas y la presión era máxima. Demet, ahora con la distancia del tiempo, ha corroborado esa dificultad, ese algo más, que no era solo parte del guión. Muchos recordarán las entrevistas de Can, donde a veces se mostraba frustrado por la incomprensión de sus comentarios. Él intentaba explicar que la química no se inventa, que un actor puede esforzarse, pero si no hay una resonancia con el compañero, esa magia simplemente no surge. Y con Demet, esa magia era innegable.
Lo que ella ha dicho ahora no es un sí, fuimos pareja, sino un sí, lo que vivimos fue tan intenso y tan real que trascendió el set, y Can lo percibió y lo intentó comunicar. Es una confirmación de la autenticidad de su conexión, de la profundidad de sus emociones compartidas durante ese periodo intenso de sus vidas. Esta declaración de Demet Özdemir es un regalo para los fans de Erkenzicus y para cualquiera que alguna vez se haya preguntado qué hay detrás de las cámaras cuando dos actores desprenden tanta química. Nos recuerda la complejidad de las emociones humanas, la difícil balanza entre la vida profesional y personal cuando eres una figura pública, y cómo, a veces, la verdad emerge, tarde o temprano, con una elegancia y una honestidad inesperadas. Es la confirmación de que esa chispa que nos enamoró a todos, que nos hacía vibrar con cada mirada entre Sanem y Can, no era un mero artificio. Era el reflejo de algo genuino, algo profundamente humano que ambos talentos compartieron y que ahora, gracias a Demet, podemos entender un poco mejor. La magia de Erkenzicus no solo residía en su guión o en la dirección, sino en la vibración de dos almas que durante un tiempo se encontraron y crearon algo inolvidable, tan potente que hasta ellos mismos tuvieron dificultades para discernir dónde comenzaba el personaje y dónde terminaba la persona. Y Can Yaman, al final, tenía razón. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado no es solo una anécdota, es una pieza clave en el rompecabezas de una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos tiempos. Nos recuerda la complejidad de las emociones humanas, la dificultad de la fama y la presión constante a la que están sometidos los actores, y cómo el arte puede imitar y a veces incluso moldear la vida. Nos deja pensando en la profundidad de las conexiones humanas y en cómo la verdadera química, la que traspasa la pantalla, a menudo tiene raíces más profundas de lo que imaginamos. La declaración de Demet no solo reivindica las palabras de Can Yaman, sino que también le otorga un significado aún más potente a la historia de Sanem y Candivit, una historia que ahora sabemos tenía un sustrato de verdad mucho más intenso de lo que jamás nos atrevimos a soñar. ¿Qué piensan ustedes de esta sorprendente revelación? ¿Siempre sospecharon que había algo más entre Demet y Can? ¿Creen que es una confirmación definitiva de la intensidad de su conexión? Déjenme saber todas sus teorías y opiniones en la sección de comentarios, me encantará leerlas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con otros fans de Candem y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones en el mundo de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima y que la magia de las historias nos siga acompañando.